En nuestra segunda sesión virtual es importante continuar conversando sobre el tema de cultura y sociedad y dejarlo más claro y aterrizado. En este sentido, vamos a avanzar, ya pasamos del 1800, ¿cierto?, el surgimiento del concepto de cultura y sociedad, y nos vamos a situar ya en el 2011, cuando Günter Dietz, que es un mexicano que se dedica a trabajar el concepto de interculturalidad y de cultura, nos viene a plantear el concepto de cultura en una relación dinámica y sistémica con otros conceptos que nos ayuda a comprender cuestiones relacionadas con la etnicidad, con la etnia, con la identidad, con la cultura y con la organización semántica de los procesos de relaciones e interacción. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener claridad de que la cultura es fundamental y es base en el desarrollo identitario de una persona y que pasa de lo individual a lo colectivo. Ahora bien, antes de adelantarnos a eso, vamos a ir parte por parte. ¿Qué nos plantea Dietz? Dietz, en su libro Multiculturalismo, Interculturalidad y Diversidad en la Educación, publicado en el año 2011, plantea que la cultura se encuentra relacionada con la existencia social, con el parentesco, con lo que está dado al momento de nacer, con las lenguas, con la práctica social, con las prácticas sociales que como seres humanos tenemos y ejecutamos y desarrollamos en esta interacción con otros sujetos en sociedad. Al mismo tiempo, García en el 1992 indica que la cultura viene a ser un mecanismo normal, carente de esencia y cuya característica principal es ser homogéneo, pues mantiene la diversidad entre los comportamientos individuales. En consecuencia, podemos entender que la cultura propia permite el desarrollo de una identidad y el reconocimiento étnico de cada uno de nosotros, en los individuos, los cuales al agruparnos con otros constituimos aspectos culturales y étnicos, bien digo, desde las tradiciones, desde los ritos, entre otros. Eso significa que construimos comunidades, ¿no? Desde lo individual a lo colectivo. El surgimiento identitario o el desarrollo identitario a través de la cultura se da desde lo individual a lo colectivo. Y en esa transición surge la etnicidad y el desarrollo identitario, el sentirse parte a una etnia o el identificarse con alguna etnia en particular. Desde la mirada étnica entonces van a existir ciertos límites naturales. Etnia está relacionado con la delimitación de un territorio naturalmente para el desarrollo identitario, lo cual es frecuente y es necesario. Por lo tanto, desde la mirada étnica van a existir límites naturales para el desarrollo identitario, el que está dado por la formación de los grupos sociales, los que se encuentran en constante y mutua interacción, ¿no?, bidireccional. Además, desde lo semántico y lo simbólico, que viene a guardar o que guarda relación con el sentido de pertenencia, el sentirse parte o el identificarse con un grupo determinado. Esto se conoce como la conciencia étnica, ¿ya? El tener conciencia étnica es saber que yo pertenezco a ese grupo, sentirme parte de ese grupo, identificarme con ese grupo, ¿ya?, que tiene ciertas tradiciones, ciertos ritos, una cosmovisión, una mirada cósmica sobre una situación cultural en particular. En otras palabras, la etnicidad entonces está dada por el territorio, por las construcciones simbólicas, y por último es súper importante comprender que la identidad de las personas se va a desarrollar en base a los conceptos que tenga yo sobre la existencia social, sobre la cultura y de la delimitación natural de las comunidades, ¿no?, la etnicidad, etnia. Siguiendo entonces con el tema, un ejemplo que podríamos dar de los conceptos que ya hemos visto anteriormente, lo podremos visualizar o encontrar dentro de las actividades diarias, como lo es la construcción de una vivienda en el norte del país, específicamente en la parte altiplánica. Por ejemplo, las casas o lugares de encuentro eran construidos de adobe, ¿no?, antiguamente, de paja, de barro. De esta manera se mantenía el calor por las noches y alejaba al mismo tiempo el calor durante el día, al contrario de las viviendas en las zonas centrales o urbanas, que son construidas de otro tipo de material. Y el sur de Chile, por ejemplo, específicamente en Chiloé, las construcciones son hechas sobre palafitos, ¿no?, cimientos de madera
que mantiene las casas sobre el nivel del mar. Como vemos, la forma de construcción de una vivienda o de las viviendas tan propias de cada región responde a delimitaciones eh, naturales, necesidades que lo que conlleva a toda construcción simbólica propia en cada grupo humano, ¿no? La construcción de la comunidad en este sentido étnico, cultural e identitario, cultura y sociedad. Ahí estarían los ejemplos entrelazados, digamos, con la realidad. Para aterrizar el concepto a nuestra vida diaria, tenemos que recordar ciertos ejemplos de lo que llamamos cultura chilena, reconocida como una cultura con características machistas y marcada por la influencia del clérigo religioso, ¿no? Era común visualizar en la sociedad ciertos aspectos culturales referidos a este tema, como en la televisión, los programas cargados de alto contenido sexual, enfocados en la cosificación de las mujeres. Y en este sentido, si bien estos programas aún existen en pantalla, existen serios debates y se realizan cambios en torno a esta realidad tan machista, tan culturalmente eh, misógena, me atrevería a decir. Aquí podemos ver que si bien la cultura chilena es denominada como una cultura machista, y en algunos casos conservadora, desde hace algunas décadas en la actualidad se ha fomentado una discusión y se ha puesto en palestra la discusión de los cambios paulatinos que la población puede incluso diferenciar y tener en cuenta, ¿no? Entonces en Chile tenemos lo que es la cultura patriarcal, ¿cierto? Que es una cultura general, la cultura de la violación y la cultura del olvido, ¿no? Son tres culturas que podemos identificar dentro de nuestro país. A niveles regionales tenemos dos, ¿no? Tenemos la cultura religiosa que está dada por las grandes fiestas patronales como la Tirana, la Virgen del Carmen, como San Lorenzo en Tarapacá y San Andrés en Pica, San Andrés de Pica, pero también tenemos otras celebraciones patronales en los pueblos originarios que son propios de la cultura regional. Otro concepto que debemos estudiar, entender y relacionar con el tema cultura es el de la sociedad y cómo este se vincula con el concepto de cultura. En este sentido vamos a comenzar por entender su significado y sus alcances, ¿no? La sociedad, en tanto, por naturaleza, existe desde que el hombre o el ser humano comenzó a poblar este planeta. Aunque su forma de organización sufrió variaciones a lo largo de la historia, la sociedad del hombre prehistórico se encontraba organizada de modo jerárquico, ¿no? Aquí el jefe es el más fuerte, es el más sabio del conjunto, de la comunidad, del grupo, y concentraba por lo tanto el poder. A partir de la Grecia antigua, las tendencias absolutistas del poder comenzaron a modificarse, ya que los estratos inferiores de la sociedad, los estamentos inferiores de la sociedad pudieron llegar a ciertos sectores de importancia o de impacto en la toma de decisiones a través del Estado democrático, a través de la democracia. En este sentido, en esta línea, Aristóteles plantea la sociedad como un conjunto de personas que comparten fines, comportamientos y cultura, personas que se relacionan, que cooperan e interactúan entre ellos para formar un grupo, ¿no? Cohesión. Según uno de los padres de la filosofía, ¿cierto? De la sociología, perdón, Max Weber, planteaba que la sociedad se explica como un sistema o un conjunto de relaciones que se establecen entre individuos, eh, un conjunto de relaciones, ¿cierto?, que se establecen entre los individuos y grupos con la finalidad de construir cierto tipo de colectividad, ¿no? De ayuda mutua, estructurada en los campos definidos de actuación en los que se regulan los procesos de pertenencia, los procesos de adaptación, de participación, de comportamiento, de autoridad, de burocracia, de conflicto y otros tantos, ¿no? Por lo tanto, otro autor que podemos mencionar es Comte, también en esta misma línea sociológica, quien define la misma palabra, sociedad, como un grupo de personas que en conjunto funcionan igual que un organismo, empezando por definir sus creencias, su espíritu y llegando a la madurez, es decir, al estado positivo. La sociedad solo se puede estudiar aplicando un método científico. Comte fue más allá, ¿no? Epistemológicamente.
¿Cómo podemos entonces ver y diferenciar a lo largo de la historia, desde los griegos hasta los pensadores modernos y contemporáneos? La sociedad o las sociedades se entienden como un conjunto de personas unidas por características en común que utilizan, que van a utilizar su interacción para lograr sus fines en esta relación claramente sistémica. Entonces, detengámonos en las palabras clave: características en común que existen, las cuales debemos identificar como cultura. Las sociedades como sistemas inteligentes formados por muchos sistemas más, cada una con propiedades. Este conjunto de individuos comparte la cultura. La sociedad como parte fundamental de toda civilización es el centro, es la difusión, es el mantenimiento de la cultura, y a su vez es la sociedad que origina desde la cultura ambos conceptos. Por lo tanto, sociedad y cultura se encuentran unidas entre sí, entrelazadas, se interrelacionan, ya que dependen estrechamente entre sí para su desarrollo evolutivo. Gracias a la cultura obtenemos patrones de comportamiento. eh, Gracias a la cultura obtenemos patrones de comportamiento, obtenemos lenguas, vestimenta, pero esto también no se difundiría sin la sociedad. Por otro lado, la influencia de la cultura en el entorno social determina en las nuevas generaciones. La cultura sufre cambios y mejoras lo que se produce en las sociedades, es decir, las sociedades sostienen a las culturas y a su vez las culturas hacen que las sociedades permanezcan equilibradas en el tiempo. Un ejemplo de esto es el estudio que hasta hoy se mantiene en sociedades antiguas, tales como las griegas, egipcias o romanas, las cuales facilitaron y se consideran la cuna del conocimiento científico como lo conocemos. Mediante tal reconocemos los cambios experimentados por las sociedades a través de los años, y es nuevamente aquí donde entendemos que el término de cultura no puede ser inamovible en el tiempo. Asimismo, también va cambiando, más que cambiando su concepto, cambia la forma en que la cultura se va expresando o se expresa, la forma en que la cultura se desarrolla, se traspasa y se mantiene. Por ejemplo, en la antigüedad, una forma clara de expresión cultural de una sociedad fue la Biblia. Si bien corresponde a una de las tantas expresiones religiosas presentes en el mundo, marca a su vez la historia de una sociedad, su desarrollo y mantenimiento en el tiempo. Aquí también existen las sociedades judío-cristianas, ¿no?, que hasta el día de hoy mantienen permanencia en el tiempo, y estas sociedades fueron mutando, fueron cambiando a tales niveles que se hicieron mundialmente y traspasaron las fronteras territoriales a las cuales pertenecen, influenciando incluso y cambiando a su vez a otras sociedades muy ajenas a su realidad, tales como lo fueron los indígenas en América Latina, influencia que hasta el día de hoy se palpa y se vive incluso en nuestro país. La forma de mantener entonces y de traspasar estos relatos y estas historias, acumulación histórica basada en la historicidad, estas culturas, fue por medio de la Biblia, ¿no?, de un libro sagrado. Hoy en día la forma de traspasar estas enseñanzas y muchas otras no son precisamente los libros, más bien son plataformas digitales, y en el futuro pueden ser otras formas más globalizadas, más modernas, ¿no? De esta manera vemos identificado las formas en que las sociedades y su cultura van cambiando. Lejos de entenderlos como conceptos inalterables, debemos tener en claro que estudiaremos características y sucesos sociales, influenciados por atenuantes externos, económicos, territoriales, históricos, ambientales, puesto que estos son los que pueden cambiar tajantemente la forma en que una sociedad se presenta y la manera en que esta sociedad guarda y difunde su cultura. Un ejemplo claro se encuentra en nuestra propia ciudad, ¿no? Existía una cultura y una sociedad en torno a la extracción del salitre hace años atrás, hasta el año 60, el cual el cambio radicalmente frente al cese extractivo del mineral genera que todas aquellas sociedades de personas organizadas en torno a esta actividad debieron incluso cambiar su forma de vivir, sus tradiciones, sus costumbres y por lo tanto su cultura, su forma de vida, para migrar a otras actividades, a otros centros urbanos,
como el asentarse en Iquique o en ciudades aledañas, lo cual alteró incluso el orden de vida de las localidades, presentándose nuevas características, originándose nuevas costumbres, como lo son los famosos carnavales, ¿cierto?, que se dan en esta época de verano, o entierro de carnaval, como una tradición nacida de la fusión del pampino y del pescador, ¿no? De la pampa, de la gente, del hombre de Pampa, la gente de Pampa, y el hombre de la época hombre y mujeres de las zonas costeras. Y así como aquí, muchas otras sociedades han ido cambiando constantemente, dando paso a nuevas expresiones de su cultura. Es por esto que constantemente debemos comprender y entender, como ustedes como estudiantes de trabajo social, futuros trabajadores sociales, la importancia de reconocer la historicidad de un grupo humano, de una persona o de un grupo de personas, de comunidades, y de esta manera, solo de esta manera se va a poder comprender a cabalidad cuáles son sus problemas, sus desafíos y cuáles son los nuevos cambios que estos toman. Bien, queridos estudiantes, con esto terminamos la segunda sesión virtual. En la tercera sesión virtual vamos a ver nuevos conceptos y nos vemos en el siguiente video.